ciudadanía en general. Vamos a dar inicio a la sección extraordinaria 092-2024, convocada para el día de hoy, lunes 12 de agosto del 2024, a las 12:15, modalidad presencial. Señora secretaria, solicito se sirva a constatar el quórum reglamentario. Sí, señor presidente, muy buenos días, señores vocales, autoridades. Vamos a dar inicio a la sesión 092-2024. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchas gracias. Contando con el quórum reglamentario, instalo la sesión siendo las 12:31. Señora secretaria, sírvase dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura al orden. 1, lectura de comunicaciones. 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1, análisis y resolución para nombrar Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. 2.2, análisis y resolución para nombrar Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente, el orden del día. Muchas gracias. A consideración del Pleno, el orden del día, ¿alguna observación? ¿Ninguna observación? Continuemos, por favor. Siguiente punto, 1, lectura de comunicaciones. Para este punto, señor presidente, me permito informar que no se cuenta con documentación alguna. Listo. Siguiente punto es el punto número 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para nombrar Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Para este punto me permito informar que interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el Director General. Muchas gracias. En el orden que han sido nombrados, por favor, entrego la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano, por favor. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, direcciones nacionales. El 26 de julio del 2024, mediante memorándum CJ-PRC-2024-0300-M, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicita a la Dirección General se proceda con el inicio de los trámites correspondientes para que sea el Pleno del Consejo el que designe a la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Dando cumplimiento con la disposición, el 5 de agosto del 2024, mediante memorando circular CJ-DG-2024-2565-MC, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones respectivas para atender los requerimientos de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Con estos antecedentes, el 7 de agosto del 2024, mediante memorando circular CJ-DNTH-2024-1047-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Subdirección Nacional de Asesoría y Normatividad el informe técnico para el nombramiento de la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, cuyo número era el CJ-DNTH-SA-2024-883. En sus partes pertinentes, este informe técnico dice: la Dirección Nacional de Talento Humano, luego de revisar la hoja de la vida de la postulante remitida por la Dirección General y de acuerdo a lo solicitado, se establece que se reúne los requerimientos establecidos en el perfil para Directora Nacional de Comunicación Social. La candidata no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo a los certificados descargados de la página web del Ministerio de Trabajo y en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria, por lo cual se recomienda a la Dirección General para que pueda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico CJ-NTH-SA-2024-883 a fin de que este cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponda
para el nombramiento de la señorita Manosalva Egas Adriana Patricia como Directora Nacional de Comunicación Social. Hasta ahí la parte pertinente, señor presidente. Muchas gracias. Doy la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Señor presidente, señores vocales, autoridades en general. La Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJ-DNF 2024-2765M del martes 6 de agosto de 2024, emitió la certificación presupuestaria a favor de Manosalva Egas Adriana Patricia para el cargo de Directora Nacional de Comunicación Social, a fin de que la señora antes mencionada pueda ser designada en el Pleno, con lo cual se dio cumplimiento al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Es el turno de conceder la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Sí, señor presidente, gracias. Buenas tardes. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con un informe técnico favorable del Departamento de Talento Humano, con el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-883 del 7 de agosto del 2024, la Subdirección Nacional de Asesoría y Normativa remitió el memorándum número CJ-DNJ-SNAN-2024-0150 del 7 de agosto del 2024, en el cual se adjuntó el proyecto de resolución para nombrar a la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopten las decisiones que correspondan. Gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección General. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, directores nacionales, autoridades de la institución. Con los antecedentes que han sido mencionados y teniendo en consideración el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano para el nombramiento de la licenciada Manosalva Egas Adriana Patricia como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, el mismo que cuenta con los informes de las áreas técnicas y de la Dirección Nacional de Talento Humano, área encargada de la veracidad del presente proceso, que ha realizado la validación de la documentación requerida para el acto. Con este antecedente me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico que ha sido mencionado, contenido en el informe técnico circular número CJ-DNTH 2024-1047-MC de 7 de agosto del 2024, así como el proyecto de resolución generado por la Subdirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJ-DNJ-SNAN 2024-0150M de 7 de agosto del presente año, además de la certificación presupuestaria que ha sido emitida por la Dirección Nacional Financiera. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Las áreas técnicas han presentado y sustentado su informe. Pongo a consideración del Pleno los mismos. ¿Alguna observación? Ninguna observación. Toda vez de que no existe ninguna observación, solicito a Secretaría General se pueda realizar la proyección del proyecto de resolución y su respectiva lectura. Gracias. Con su autorización, señor presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Procedo a dar lectura. Artículo único. Nombrar a la licenciada Adriana Patricia Manosalva Egas como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración. ¿Alguna observación? De no existir alguna observación, ¿sí? Solicito que se pueda
publicar el proyectar, no publicar, proyectar el título de la resolución. Gracias. Sí, se encuentra en sus pantallas, señor presidente. Con su autorización procedo a dar lectura. Nombrar directora nacional de comunicación social del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Muchas gracias. Observación. Señor presidente, compañeros y compañera vocal, bueno, yo creo que es importante que se haga la designación de un director nacional de comunicación social, en este caso de una profesional mujer, la licenciada Adriana Patricia Manosalvas Egas, y lo que yo voy a hacer es una solicitud en esta sesión de que quien venga a la Dirección Nacional de Comunicación ponga un énfasis en hacer un giro a lo que ha sido la comunicación en el Consejo de la Judicatura, porque de lo que hemos visto en el pasado no hay una comprensión de la especificidad que tiene esta institución respecto de los temas. Aquí nosotros manejamos temas tan especializados. ¿Por qué? Porque no los maneja otra entidad. Control disciplinario de todos los funcionarios del sistema judicial. Estamos manejando el concurso de Corte Nacional de Justicia, el concurso para designar jueces de instancia o elaborar los bancos de elegibles de dónde seleccionar los jueces de instancia. Tenemos los concursos internos, o llamémosle los procesos de selección internos para poder cubrir las vacantes que tenemos en las Cortes provinciales. Tenemos, digamos, estoy tratando de poner los temas que han sido de prioridad, los temas de evaluación que han sido procesos no atendidos en los periodos o en las administraciones anteriores. Tenemos tantos temas y en cada uno hay una legislación, hay unos actores a quien identificar y por ende unas acciones que hacer con el objeto de que la ciudadanía esté debidamente informada. Y una de las observaciones que yo siempre he hecho es que el área de comunicación no desarrolla estos contenidos específicos que tiene que hacerlo. Por lo tanto, yo lo que quiero es, a través de esta intervención, una vez que estamos conociendo el proyecto de resolución, es expresarle a la licenciada que se va a incorporar como directora nacional de comunicación que tiene que hacer estos esfuerzos con el ánimo de mejorar la comunicación del Consejo de la Judicatura. Nosotros todos los días creamos cantidad de decisiones, de actuaciones que tienen que ser comunicadas, pero desde lo específico, no desde lo genérico. Esa es mi observación. Pero adicionalmente tiene que hacerlo a la velocidad del rayo. No tiene tiempo para estar haciendo procesos largos, sino tiene que hacerlo inmediatamente, porque el tiempo vuela y los procesos que ella va a conocer y que va a tener que comunicar están en marcha, ya están en marcha. Entonces, en ese sentido, es mi recomendación al presidente y a mis compañeros vocales, al presidente y compartirles esta inquietud a mis compañeros vocales para que sepa la nueva directora que viene a un proceso complejo en términos de la presión que tiene con el tiempo y de la especificidad de las materias que va a tratar. Gracias, presidente. ¿Una otra observación? Solamente hacerme eco de las palabras de la doctora Solanda Goyes. Considero que el desafío es enorme, toda vez de que el componente de comunicación del Consejo de la Judicatura definitivamente ha dejado ciertos vacíos y no se ha comunicado a tiempo porque tampoco ha generado los contenidos necesarios. En razón de ello, toda vez de que no existen más observaciones, pongo a consideración de ser necesario una vez más. Si no existe ninguna observación, entonces elevo a moción la aprobación de la resolución para nombrar la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Apoyo la moción. Señora secretaria, por favor, solicito se tome la respectiva votación y se proclame resultados. Señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Bueno, en vista de que he revisado su hoja de vida con anterioridad, y entiendo que tiene experiencia para que cumpla la función de la que va a ser la comunicadora del Consejo de la Judicatura, que tiene que estar al servicio de todo el Consejo, de todas las vocalías, no de una determinada persona ni tampoco de manera independiente. A favor.
A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Si me permiten, voy a razonar mi voto. En realidad, esta función está muy ligada a presidencia y siendo el señor presidente el que la ha candidatizado, es de suponer que reúne todas las condiciones requeridas para cumplir en forma eficiente esta función. Es por esto que mi voto es a favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar a la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Previo a tratar el siguiente punto del orden del día, quisiera saber si por secretaría ha llegado la renuncia de la actual ingeniera, permítame un ratito, Verónica Gallegos, al cargo que ostentaba anteriormente. Si ha llegado por secretaría algún documento. Un momento, por favor, señor presidente. Señor presidente, me permite informar que aún no ha llegado a la Secretaría General el número del trámite asignado para el tema de del cargo anterior que tenía la subdirectora, que es subdirectora nacional de tesorería. Existe la renuncia en el trámite CJ interno 2024-200051, sin embargo, en efecto, todavía de lo que se visualiza en el sistema de gestión documental, todavía no ha llegado a la Secretaría General. Talento humano. Señor presidente, la renuncia presentada el día de hoy, lunes 12 de agosto del 2024, con el número de trámite señalado por la señora secretaria, se encuentra en la bandeja de la Dirección General del doctor Hernán Calisto Moncayo. Ya. Se encuentra presentada previamente. Se encuentra presentada previamente. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura al siguiente punto. El siguiente punto es el 2.2, análisis y resolución para nombrar directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura. Para este punto se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general. El 6 de agosto del 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó a la Dirección General, mediante memorándum CJ-PRC 2024-0349M del 6 de agosto, se proceda con el inicio de los procesos para la designación de la Directora Nacional Financiera. Con memorándum circular CJ-DG 2024-2582 MC del 6 de agosto, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que se realicen las gestiones respectivas para atender el requerimiento de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Con estos antecedentes, mediante memorándum CCJ-DNTH-2024-1051-M del 8 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General el informe técnico
número CJ-DNTH-SA-2024-890 para el nombramiento de la Directora Nacional Financiera y luego del análisis efectuado se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. La Dirección Nacional de Talento Humano revisó la hoja de vida de la postulante remitida por Dirección General y de acuerdo a lo solicitado se señala que la señora Gallegos Pilliza Verónica Elizabeth cumple los requisitos establecidos en el perfil para el cargo de Directora Nacional Financiera. La candidata no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo a los certificados descargados del Ministerio de Trabajo y en cumplimiento de lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria constante en el memorando CJDNF-SNP 2024-0044 del 7 de agosto del 2024, suscrito por la Subdirectora Nacional de Presupuesto del Consejo de la Judicatura. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda al Director General elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura este informe técnico a fin de que este cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponda para el nombramiento de la señora Gallegos Pilliza Verónica Elizabeth como Directora Nacional Financiera. El cargo de Directora Nacional Financiera se encuentra en los actuales momentos ocupada por la ingeniera Gallegos Pilliza Verónica Elizabeth como encargo, por lo que se sugiere que la funcionaria antes mencionada presente su renuncia, que lo ha hecho con fecha 12 de agosto del 2024, al cargo de Subdirectora Nacional de Tesorería, mismo que fue designado mediante resolución CJ-DG-2024-197 para proceder con el acto administrativo correspondiente. Hasta ahí la parte pertinente del informe, señor presidente. Gracias. A la Dirección de Talento Humano, concedo la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Señor presidente, señores vocales, autoridades en general, mediante memorando CJ-DNF-SNP 2024-0044M de 7 de agosto del 2024, la Subdirección Nacional de Presupuesto, cumpliendo el literal B del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos Institucional, que señala la potestad de emitir las certificaciones presupuestarias de nivel central de acuerdo al presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura y a la planificación institucional, emitió la certificación presupuestaria para el cargo de Directora Nacional Financiera a fin de que el Pleno pueda realizar la designación que corresponda a favor de Gallegos Pilliza Verónica Elizabeth, dando cumplimiento con ello al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional Jurídica. Gracias, señor presidente, señores vocales, público en general. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos favorables por parte del Departamento de la Dirección de Talento Humano, número CJ-DNTH-SA-2024-890 del 9 de agosto del 2024, en el cual recomendó que la ingeniera Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, previo a ser nombrada como Directora Nacional Financiera, debe necesariamente renunciar al cargo de la Subdirección Nacional de Tesorería. La Subdirección Nacional de Asesoría Normativa remitió el memorándum número CJ-DNJ-SNAN-2024-0158 del 9 de agosto del 2024, en el cual adjuntó el proyecto de resolución para nombrar a la Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno de la Judicatura y se adopten las decisiones que corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento cedo la palabra a la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente. Con los antecedentes que han sido expuestos, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-890 de 8 de agosto del presente año, puesto en conocimiento a través del memorando circular número CJ-DNTH 2024-1051 MC de 8 de agosto de este mismo año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución que ha sido remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
además de la certificación presupuestaria de la Dirección Nacional Financiera y la renuncia presentada recientemente por la señora Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza. Hasta ahí, señor presidente. Pongo a consideración los informes. ¿De existir alguna observación? Bueno, observación al currículum, no. Le pregunto, señor director, para poderle nombrar necesitamos que usted haya aceptado la renuncia. Si le hago esta pregunta es porque acabamos de enterarnos que ella recién presentó, entonces tengo cierta duda. Así es, señora vocal, la renuncia ha sido presentada hace pocos minutos y estamos en la Dirección General procediendo a la aceptación de la renuncia. ¿No sería bueno esperar que nos comuniquen la aceptación de la renuncia? Porque luego va a haber, cierto es que no es mucho, pero va a ser diferencia de minutos y eso puede traernos consecuencias. En este momento solicito a la Dirección General que nos indique el momento en que esté aceptada la renuncia y procedo a suspender el pleno por unos 5 minutos. Sí, señor presidente. Previo a la suspensión, Sí, concedo la presidente. palabra al doctor Mer Benavides. Yo a la señora Gallegos no la conozco. Me gustaría conocerla, dice que trabaja aquí, entonces si hay la posibilidad de que se le entreviste, pues sería bueno, ¿no? Sí, y de paso que por favor se la Porque si convoque. no la conocemos, no sabemos, yo no sé absolutamente nada de la señora, ¿no? Pues, señor presidente, entiéndase que el financiero es el que va a manejar todas las finanzas Así de la es. institución y tiene que ser de alta confianza del presidente. Con nosotros no va a trabajar, con los vocales no va a trabajar. Entonces, pero sí es un asunto que debe tomarse en También, cuenta mucho este particular. He pedido que también se pueda presentar la ingeniera en este momento. Bueno, hay que esperar que se reincorpore la Secretaría General. Sí. Procedemos a suspender por 5 minutos. Gracias.
previo a la reinstalación se sirva a tomar el quórum correspondiente. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Tenía la palabra la Dirección General. Perdón, cierto. Antes de nada, se reinstala a las 13:23. Sí sería bueno, como reinstalamos, que se haga un contexto de por qué se suspendió, se estaba haciendo la aceptación de la Así es. renuncia, todos esos detalles, ¿no? Por Así favor. es. En este momento se procedió a realizar una reinstalación de la sesión ordinaria 092-2024, toda vez de que fueron emitidos y sustentados los informes de las áreas técnicas, en el cual, ante la inquietud de la vocal Yolanda Yupangui, se cuestionó, se interrogó si es que se había presentado la renuncia por parte de la ingeniera Gallegos al cargo que anteriormente ostentaba, en razón de lo cual se había manifestado que la misma había sido presentada, y en este momento el director general tiene la palabra con la finalidad de comunicarnos sobre la figura de la aceptación a la renuncia, para cumplir con todas las solemnidades y formalidades que el caso amerita. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Me permito informar que ante la renuncia presentada mediante memorando CJ DNF 2024-2837M de esta fecha, la Dirección Nacional Financiera informó lo siguiente: por medio del presente me permito poner en su conocimiento la renuncia al cargo como subdirectora nacional de tesorería que lo he desempeñado desde el 1 de agosto de 2024 por motivos de índole personal. La renuncia ha sido presentada por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza. Ante la renuncia, señor presidente, la Dirección General, a través de memorando CJDG 2024 6170M con trámite CJINT 2024-20051 de la presente fecha, dirigida al abogado José Vladimir Andosilla Rojas, director nacional de Talento Humano encargado, con artículo 1 decidió aceptar la renuncia presentada por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza al cargo de subdirectora nacional de tesorería del Consejo de la Judicatura, siendo su último día de labores del 12 de agosto del presente año, sin perjuicio de los expedientes administrativos que se pudieran haber iniciado en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la resolución número 152-2022 de 30 de junio de 2022. Y adicionalmente, la Dirección General ha emitido la resolución número CJDG 2024-213, en la cual se resuelve aceptar la renuncia presentada por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza al cargo de subdirectora nacional de tesorería del Consejo de la Judicatura en la parte pertinente, señor presidente. Muchas gracias. Previo a tomar la resolución que corresponde y por pedido de la vocalía del doctor Merck, ha sido en este momento llamada para que pueda un poco el Pleno conocer respecto de su experiencia. En razón de ello, le concedo la palabra, por favor, para que sucintamente nos indique sobre la experiencia que usted tiene para ocupar el cargo al que ha sido propuesto. Gracias, señor presidente. Señores vocales, muy buenos días. Me he desempeñado como directora financiera en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Cultura y Patrimonio. He trabajado en el Consejo de la Judicatura por 8 años, desempeñando cargos como subdirectora nacional de contabilidad, subdirectora nacional de presupuesto y subdirectora nacional de tesorería. Fui directora financiera en la Defensoría del Pueblo, directora financiera también en la empresa pública de gestión de residuos sólidos, MGIRS. He trabajado también en el Ministerio de Justicia y en la Unidad Transitoria de Construcciones en el año 2008. En lo que tiene que ver con mi experiencia laboral en el sector público. En el sector privado también he trabajado como contadora general en varias empresas y en varias instituciones desde el año 2017 más o menos. Es lo que les puedo comentar En respecto de mi cuanto a experiencia. su preparación académica.
Cuento con 3 maestrías, dentro de las que está registrada aquí en el CENESID, la de alta dirección que realicé en España. Tengo otra maestría como dirección en finanzas sostenibles y otra como MBA. Soy ingeniera en finanzas, contador público auditor, tecnóloga en costos, y eso es lo que le puedo manifestar, señor presidente. Y finalmente, quisiera conocer si es que por parte de la Contraloría ha tenido alguna observación, algún informe que ha determinado responsabilidades. Responsabilidades como tal no están en firme, procesos comunes de control, glosas no tengo en ninguna, bajo ningún concepto durante toda mi experiencia profesional. Muchas gracias. Gracias, señor. ¿Alguna pregunta adicional? No. Gracias. De no existir ninguna observación y agradeciendo mucho por la comparecencia, solicito por secretaría se pueda hacer la proyección de la resolución en donde debería incluirse un considerando que indique la observación que realizó la vocalía de la doctora Yolanda Yupanqui. Muchas gracias. Sí, señor presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Bajo mejor criterio, si Por considera, favor. primero procedemos Sí, por favor. a dar lectura. Artículo único. Nombrar a la ingeniera Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza como Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, públiquese en la página web y cúmplase. Esta es la parte resolutiva, señor presidente. ¿Existe alguna observación, señor? Podemos observar si es que existe en la Con su parte autorización, señor considerativa. presidente, si nos podemos ubicar en la parte de arriba para poderle incluir. Sí. Consideraría, si nos ayuda con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, debería ir después del número 8. Sí le podemos incluir en virtud de la resolución que ha sido emitida por la Dirección General, por favor. Procedamos con la redacción. Mediante resolución, la misma que ha sido entregada por la Dirección General, por favor. Se ha aceptado la renuncia en calidad de tal, la señora tal, nada más. Señor presidente. Tiene la palabra. Yo, como sugerencia adicional, sugiero incluir la fecha en que fue presentada la renuncia, no solo la aceptación. Entonces, en este podemos incorporar un considerando en el cual se indique la fecha en que fue presentada la renuncia como tal y, consecuentemente a eso, la aceptación de la misma.
En el mismo puede ser. En el mismo. ¿No? En el mismo. ¿Ya? Ok. Claro. Sí. Entonces que se incorpore en el mismo, considerando. Aceptar la renuncia presentada con fecha tal. Ah, ya, Ahí ya está. está, perfecto, sí. Está bien. Con su Listo. autorización, señor Por presidente, favor, procedo a dar proceda. lectura del considerando que sea incluido. Que mediante ¿Van a resolución… poner otro Un numeral. O así, un suelto? ¿Van a poner 9? sí, señor presidente. Sí, doctor, cuando ya la procedemos a ejecutar, a hacer los Ya. cambios correspondientes, se le eliminan los numerales. Sí, procedo a dar lectura. Que mediante resolución CJDG 2024-213 de 12 de agosto de 2024, la Dirección General resolvió aceptar la renuncia presentada en la misma fecha por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza al cargo de Subdirectora Nacional de Tesorería del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el considerando, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración. Listo, sin observaciones. Pasemos, por favor, al texto de la resolución, al texto, perdón, de la parte del título. ¿Existe alguna observación respecto a la parte resolutiva? Ninguna, ¿no es cierto? Esta jurídica. Ok. Sí, Por favor, que se procede con el cambio correspondiente. Nombrar directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura. Se encuentra corregido, señor Vocal. En el párrafo que le aumentamos está solamente director general. En el considerando Que aumentamos, solo está la dirección general del Consejo de la Judicatura. Ahí. se procedió con la incorporación, señor presidente. Gracias. Sí. A consideración igual el título, por favor. ¿No existe ningún tipo de observación? No. Elevo a moción la aprobación de la resolución para nombrar a la Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Elevo a moción. En mi caso, para apoyar la moción, quiero decir que en función de que he trabajado algún tiempo ya aquí en el Consejo de la Judicatura antes de ejercer esta vocalía como directora del área de acceso a la justicia, conozco a la profesional y me ha parecido que hace un buen desempeño y por ello apoyo la moción, presidente. Señora secretaria, por favor, tome votación. Con su Gracias. autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Considerando que es una empleada que en este caso es directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura, y que tiene que ser una persona de confianza del presidente, porque no va a trabajar con los vocales, yo voto a favor. Con esa consideración, ¿no? A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Si me lo permiten, en realidad no he sabido que trabajaba aquí en el Consejo, pero parece que tiene experiencia en esto. Sin embargo, lo que más me pone en esta decisión es que es la solicitud del señor presidente, con quien laborará completamente bajo su dependencia y lógicamente para planificar y para hacer las erogaciones que se necesitan en el aspecto financiero. Por esas razones, dado que es sugerida por el señor presidente, mi voto es a favor. A favor, doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Gracias. Previo a a emitir mi votación, en los próximos días, inmediatamente que ya se encuentre en funciones, posiblemente el día de mañana, solicitaré a la directora financiera un estado real y situacional de la dirección financiera de cómo se recibe el cargo, informe que será para conocimiento de los señores vocales, porque si bien es cierto, es un tema que le atañe a la presidencia, tampoco es menos cierto de que los temas de las finanzas y el presupuesto del Consejo de la Judicatura
también debe ser conocido por parte de todos los vocales. En razón de eso, a favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar a la directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura, ingeniera Verónica Elizabeth Gallegos Pillaza. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, nos indique si existe algún punto en el orden del día. No, señor presidente, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias. Siendo así, en este momento se procede a clausurar la sesión, siendo las 13:38. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Estimados vocales, una buena tarde. Gracias.